se me olvida. Bueno, ahí estoy. Les comentaba en la clase anterior que estamos hablando acerca de lo que son los microorganismos en la cavidad bucal. Normalmente los microorganismos en la cavidad bucal van a estar formándose o alineándose en lo que se llama una placa bacteriana. La placa bacteriana, como muy bien lo mencionó Jensi, es un grupo de bacterias que normalmente se van a alojar alrededor de las superficies dentarias o alrededor de todo lo que son los tejidos blandos en la cavidad bucal. Y se van a alejar principalmente a donde se encuentran restos alimenticios. Casi siempre los restos alimenticios se encuentran alrededor de las piezas dentarias, específicamente en los cuellos, es decir, cerca de la encía. Ahí se alojan y ahí se quedan. Entre más tiempo pasen en esa zona sin ser removidos, ellos empiezan a producir sus desechos tóxicos, digámoslo así como su popó, digamos, prácticamente. Entre más ácido sea el ambiente, es decir, que el potencial de hidrógeno sea más ácido, ¿verdad? Entonces mejor será el lugar para que las bacterias crezcan, proliferen, se reproduzcan, generen patologías, ¿verdad? Como patologías de enfermedades periodontales. Obviamente habíamos hablado de una en específico, una sola bacteria, que es la que nos da la caries dental específicamente, que es el Streptococcus mutans. Y habíamos hablado que algunos de sus compañeros en sus tareas de la semana pasada habían colocado que las bacterias se pueden dividir de acuerdo a su forma. En cuanto a su forma, entonces pueden ser alargadas, pueden ser en forma de bastón, pueden tener formas circulares. A las que tienen formas circulares se le llaman cocos porque parecen cocos de tomar, de palmera, pero que son vistos en un microscopio especial, ¿verdad? Y tienen forma de cocos. Por eso es esta bacteria a la cual yo hacía mención, que se llama Streptococcus mutans. Streptococcus mutans, o sea, tiene forma de coco, y mutans viene de mutación porque se puede mutar. Entonces, esto es prácticamente lo que habíamos estado hablando. También sostuvimos de que puede haber una clasificación de las bacterias de acuerdo a su coloración. Existen algunas sustancias químicas como la fuchina que se colocan para ver qué color agarran, si agarran un color moradito o un color rosadito. Estos habíamos hablado de las famosas pastillas reveladoras que se utilizaban anteriormente y todavía se utilizan, pero cuando llegaban a las escuelas, colegios e institutos, los de Colgate llevaban las pastillitas reveladoras. Usted se la masticaba e inmediatamente a donde estaban las bacterias gram positivas, ¿verdad? Quedaban coloreadas y usted decía, ve, aquí no me he lavado. Y ahí entonces usted empezaba a lavarse para eliminarlas. Normalmente las usamos en la clínica dental para verificar cuando nosotros hacemos una profilaxis, lo que la gente le llama una limpieza, para verificar que no quede ningún tipo de bacterias adheridas a las superficies dentarias. Luego habíamos hablado de que la ruta que lleva la formación de esta enfermedad llamada caries dental es visualmente la podemos notar porque cuando inicia la caries dental aparece como una mancha blanca. De repente usted se ve los dientes y hay una mancha bien blanca. Entonces usted dice, ve, ¿y esta mancha de dónde me salió? Eso es el inicio de una caries dental. Lo que no mencioné en su momento fue que esa mancha
no va a desaparecer, pero sí se puede fortalecer nuevamente la pieza, aunque quede la mancha, y ya no avanzar más la caries dental. Habíamos hablado de que la acidez en la boca es el lugar propenso para que las bacterias se reproduzcan. Esa acidez genera en la pieza dentaria una descalcificación. Entonces, por eso es que se vuelve blanca la pieza dentaria con esas manchas blancas. Y hacía la comparación como cuando nosotros utilizamos lejía. Yo ando una camisa negra ahorita, le echo unas gotas de lejía aquí a la camisa y se me va a descolorear, y al mismo tiempo los hilos que tengo en mi camisa se van a debilitar. De repente yo empiezo a lavarla, ya se manchó y yo la empiezo a lavar y como están debilitados, se va a romper la camisa. Lo mismo sucede con los dientes. La acidez producida por las bacterias desmineraliza en la pieza, forman la mancha blanca y la vuelven porosa. Es a través de esos poros, entonces cuando nosotros comemos otro tipo de alimentos, como churritos, cosas bien condimentadas o con muchos colorantes, las piezas van a ir cambiando de color de forma gradual. De la mancha blanca se va a producir a una mancha naranja, luego a una mancha café claro, café oscura, y hasta cuando ya tenemos lo de la mancha café oscura, nosotros podemos decir, ya tenemos caries. Llega a ser se llega a descalcificar tanto la pieza que de repente se puede fracturar y crear lo que nosotros conocemos como hoyos. Eso exactamente es lo que mencioné en la clase anterior, solo que aquí lo acabo de hacer un poco más resumido. Me quedé hasta ahí, voy a empezar a compartir nuevamente la pantalla para que podamos ir viendo. No quiero. Acá. Si observan la pantalla ahorita, me avisan, porfa. Por audio, uno de ustedes que abra ahí. No, solo a usted lo No, veo. doctor. Ok, permítanme entonces. ¿Y ahora? Ahora sí. ¿Ahora sí la ven? ¿La pantalla? Chicos. No, Ahora sí, doctor. ahí está. Hoy sí. Ahora sí. Vale, ok. Entonces eh, les mencionaba que háganme un favor, cierren los micrófonos todos, porfa, para que no se oiga interferencia. Gracias. Entonces les decía de que ya se ven las cavidades, ¿verdad? Y ya podemos decir que eso es caries. Todavía oigo interferencia. Marito, cierre su micrófono, porfa. Marito, cierre su micrófono, porfa. Ok, sigamos entonces. Entonces, esto es lo que habíamos hablado hasta este momento de lo que es la caries dental y toda la cantidad de bacterias que podemos tener. Hablábamos que una de las maneras más eficaces, no, ese no, una de las maneras más eficaces para eliminar estas bacterias es
con la higiene bucal. Observen ustedes, estas son piezas dentarias de los niños. Observen casi siempre, esta es una mancha blanca. Aquí hay otra mancha blanca, o sea, alrededor de los cuellos de las piezas dentarias se está formando la caries. Aquí ya tenemos una caries bien intensa. Normalmente, cuando tenemos piezas dentarias regularmente sanas, aquí tenemos manchas blancas, no se observa la caries, pero sí observamos manchas blancas. Y aquí sí ya observamos las manchas de las caries, ¿verdad? Y aquí ustedes van a observar que ya no solamente se observan las manchas, sino que también estamos viendo tejido ya dañado, ya están las cavitaciones, ya está todo esto sumamente dañado. Y además del daño que tenemos, la caries ha avanzado tanto que ha ingresado a la pieza dentaria, al centro del diente donde tenemos la pulpa, ¿verdad? Donde tenemos el paquete neurovascular, que estamos hablando de nervios, venas y arterias, y las han viajado las bacterias hacia el interior de la pieza dentaria y como en el ápice de las piezas dentarias, en la puntita, en la final de las piezas dentarias, tenemos conexión con los tejidos óseos. Ahí es a donde se alojan las bacterias, pero aquí habíamos hablado también de dos clasificaciones, de acuerdo a si las bacterias podían vivir con oxígeno o sin oxígeno. Y habíamos hablado de las aerobias, que son las que pueden vivir con oxígeno y que son las que van a estar alrededor de las piezas. Y aquí ya se presenta el factor de que cuando las bacterias viajan y mutan adentro de nosotros, adentro de las piezas dentarias, las bacterias se vuelven anaerobias, ya no necesitan oxígeno y entonces producen adentro de nuestros tejidos nuevamente los desechos tóxicos, esa acidez, genera esa acidez y al generar esa acidez produce pus. La pus va a buscar un lugar por donde salir y normalmente el lugar que utiliza es lo más cercano a donde está la encía. Destruye hueso y destruye tejido sano. En este caso, destruye la encía y el pus, o sea, todos los desechos tóxicos que ha producido las bacterias, va a salir a través de este orificio. Este orificio, solamente el orificio, se conoce como párulis. Se conoce como párulis. 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 A esta formación de pus adentro de nuestros tejidos y donde hay bacterias anaerobias, se le conoce como absceso. Es un absceso. Si el tejido no se rompe, aquí se rompió y formó este orificio que se llama párulis, pero a veces la pus no rompe el tejido. Y lo que hace es que empieza a inflamar toda la zona. De repente ustedes van a ver personas con unos grandes cachetotes así, una gran pelota en la cara, en el rostro. Y van a observar una gran cara o van a observar así como que son bocas de chucho cuando es la parte delantera, así la gran boca estirada.
Y lo que tenemos es una gran cantidad de pus. A eso se le conoce como absceso. El absceso puede llegar a ser mortal. ¿Por qué? Porque tenemos una gran cantidad de bacterias adentro de nuestro cuerpo. Y cuando son principalmente en la parte inferior, en la mandíbula, esos abscesos que normalmente se presentan más y se hace la gran pelota aquí en el cuello, esa pus puede generar salirse de los tejidos, ¿verdad? Obviamente se sale de los tejidos en unos espacios que se conocen como espacios aponeuróticos. Esos espacios aponeuróticos son como que fueran una especie de bolsa plástica. Usted tiene una bolsa plástica de las nuevitas. Imagínese una bolsa un paquete de bolsas de 1 libra. Usted agarra una y las paredes de la bolsa vienen pegadas. Igualito así son esos espacios aponeuróticos en nuestros tejidos. Entonces, de repente, si usted viene y empieza a abrir la bolsa y le empieza a echar agua, la bolsa se va a hacer gorda. Y estaba bien delgadita porque estaban pegadas sus paredes. Pero de repente usted le empieza a echar agua y empieza a crecer. Cuando eso sucede, es exactamente lo mismo lo que sucede con nuestros espacios aponeuróticos en los tejidos. Empieza a formarse pus y empieza a crecer. Y por eso se hace la gran inflamación. Pero es una inflamación producida por bacterias y por eso se llama absceso. No es una inflamación producida por un golpe. Usted se dobla un tobillo, se rompen las venas y las arterias y hay una respuesta de su cuerpo a inflamarse porque se está saliendo, hay una extravasación, se está saliendo la sangre de sus venas y arterias y está llenando esos espacios aponeuróticos con sangre, pero es una inflamación por traumatismo. En el caso de cuando es de bacterias, no es una inflamación por un traumatismo, es una inflamación por desechos tóxicos de las bacterias. Y entonces esa pus necesita salir urgentemente. Les decía que es bien peligroso cuando lo tenemos a nivel de la mandíbula porque justamente en el cuello tenemos venas y arterias de gran calibre, como la aorta. Entonces, cuando esa pus rompe esos espacios aponeuróticos, se empieza a regar el pus y todas las bacterias anaerobias se empiezan a regar en todo el resto de los tejidos y puede ingresar pus con bacterias anaerobias a nuestras arterias. Ingresa es un poco de pus a nuestras venas o arterias en la parte aórtica e inmediatamente nuestra sangre va a hacer que esas bacterias y esa pus recorran todo nuestro cuerpo a través de la sangre. Recuérdense que la sangre la sangre es bombeada por el corazón y el corazón va a hacer que la sangre se distribuya en todo el cuerpo. Va y viene, lo que habíamos visto anteriormente con lo de la sistólica y diastólica. Entonces, a esa cantidad de bacterias corriendo a través de nuestro cuerpo se le conoce como una septicemia, o sea, una infección generalizada. Septicemia, una infección generalizada. Y si esto se produce en nuestro cuerpo, estas bacterias anaerobias que ingresaron porque no nos cepillamos nosotros bien nuestras piezas dentarias y han ingresado en nuestros tejidos, han hecho pus, han corrido a través de nuestras venas y arterias, estas mismas van a viajar hacia nuestro corazón infectándolo y van a viajar también hacia nuestro cerebro infectándolo. Y una septicemia puede provocar la muerte. ¿Por qué?
por una simple y sencilla falta de cepillarse las piezas dentarias y dejar que las piezas se destruyan. En el caso de la imagen que tenemos aquí en la pantalla, esto es un niño y gracias a Dios los niños tienen una capacidad bárbara para regenerar células. Casi siempre la pus sale por acá arriba. Ustedes lo revisan y van a ver que ahí tienen las chibolitas de pus. Son unas, al principio, esas chibolitas son como blanquecinas, pero cuando se rompen y se forma el párulis y ahí se drena el pus, eso desaparece por un tiempo, pero si no le damos tratamiento a las piezas dentarias, si no le damos tratamiento al paciente, esto vuelve nuevamente, se vuelve a formar y es posible, si tenemos suerte, que vuelve a drenar. Pero si no drena, corre un gran peligro la persona de fallecer. Algunas personas pueden decir, qué mentira, no puede ser que la gente muera por esto, pero sí, sí muere por esto. Les voy a compartir unas imágenes, posiblemente por WhatsApp, de algunos pacientes a nivel hospitalario que llegan con estos problemas. Cuando los pacientes son pacientes diabéticos, el problema aumenta todavía más porque sus tejidos no pueden cicatrizar de manera correcta, tal y como se los mencioné en una de las clases y hablamos de la microangiopatía. No sé si ustedes se recuerdan, espero que sí. Como no cicatrizan rápidamente, entonces obviamente uno de los procesos cuando el paciente está bien inflamado, principalmente en la parte mandibular y no podemos drenarlo intrabucalmente, o sea, por dentro de la boca, hay algunos pacientes que se les drena de manera extraoral, o sea, se agarra el bisturí, se hace una incisión principalmente dependiendo de la zona, ¿verdad? Pero casi siempre es en la parte posterior, en los molares posteriores, y se agarra el bisturí y se hace una incisión para que el pus salga. Casi siempre cuando eso sucede, es como que ustedes tuvieran una sartén llena de poleada y saliera. Algunos le llaman como que fuera efecto mayonesa. Hay algunos que dejan de comer mayonesa por mucho tiempo precisamente por eso, porque van a ver el montón de pus drenándose a través de la parte externa. Se pone una mecha para drenar porque todavía queda más. Normalmente se aprieta la zona para que salga todo el pus y se pone una mecha, ¿verdad? Obviamente con medicamentos se sutura para que ahí esté drenando constantemente toda esa pus. Y la pus ya habíamos dicho que son los desechos tóxicos de las bacterias. ¿Cuáles? Las anaerobias. Entonces, esto es un tema muy bonito, muy, muy interesante, pero nadie quiere pasar por una cosa así. Así que por esa razón es que vamos a hablar en el caso de ustedes como en nuestra carrera, ¿verdad? Como asistentes odontológicos, no queremos ver este tipo de cosas en nuestros pacientes y menos en los niños. Y por eso es que vamos a hablar acerca de las técnicas de higiene. Esto es la base para evitar cualquier tipo de patología de manera tan desagradable. En el caso de los niños, tal y como lo ven aquí ustedes en la pantalla, si bien se genera esta pus que se drena y todo, pero debajo de estas piezas deciduas están las piezas permanentes y por esa razón, estas piezas hay necesidad de extraerlas. Cuando están bien destruidas, a veces están así cabal en el borde de la encía y uno dice, ay, pobrecito el niño ni dientes tiene, solo tiene los cutuquitos. Hay que quitarlos si tenemos procesos de abscesos. Porque esa acidez producida por las bacterias anaerobias pueden dañar lo que son las piezas dentarias, ¿verdad?
permanentes. Y de ahí cuando erupcionan las piezas dentarias permanentes, vienen dañadas, no sirve el esmalte, se fracturan muy fáciles, etc. Por tal razón, debemos de tomar todas nuestras medidas para evitar que estas bacterias que al principio lo empezamos a ver, un tema que era tan sencillo, sí, las bacterias, microorganismos, sí, los virus, sí, estas bacterias, los Streptococcus mutans, y hay otras, ¿verdad? Que, por ejemplo, en las enfermedades periodontales tenemos porfiromonas, etcétera, que no vamos a entrar en detalle, pero sí para que ustedes de manera general las conozcan. Algo que se miraba tan insignificante como hacer un reporte que hicieron la semana pasada y, sí, se ven así, se ven de este color, se pigmentan de este, de otro aquí. Estas mismas bacterias que se ven tan indefensas son las que nos van a provocar una serie de problemas y que después uno dice, a saber por qué me pasó, no sé cómo fue que me enfermé. Así que, dudas, preguntas hasta aquí. Voy a dejar de compartir para que me puedan hacer algún tipo de pregunta si ustedes quieren. Sí, yo tengo una pregunta con respecto a las bacterias en forma alargada. ¿Esas son las mismas que los bastones o son Sí, diferentes? no, hay unas que ¿O son las son, mismas? no, hay diferencia. Pueden ser alargadas, pero si tienen un ganchito, se le conoce como bastón, ¿verdad? Como bastones. Igual que un bastón, Bueno, pero tiene solamente el ganchito, pero sí son alargadas también. ¿Alguna otra pregunta? Entendí eso Aquí todo. pero no son las mismas. se parecen, pero no son iguales. Son primas hermanas. Bueno, Ok. Yo sí tengo una duda. Dígame. Usted nos mencionaba acerca del pH de la boca, Ajá, que dígame. cambia por comer ciertos alimentos. Ajá. Y con el cepillado se puede volver al su pH normal. Claro, por supuesto. Por supuesto que sí. Les voy a poner nuevamente la tablita. Se recuerdan que en la tablita yo les mencionaba que eso va a ir cambiando de acuerdo a cómo vamos nosotros realizando si hacemos una limpieza. Habíamos dicho que el pH normal es igual que el agua. Desde ahí vamos a partir, ¿verdad? Como que fuera el agua. Este es. O sea, el pH más ácido es el ideal para la formación y proliferación de las bacterias. Lo normal es que nosotros tengamos un pH como el agua, o sea, un pH de 7. Si esto es un pH de 7, estamos estables. Ahora, para contrarrestar toda esta acidez de 6 hasta 0, lo que nosotros vamos a hacer es de 8 hacia 12, que es, esto es ácido y esto va a ser base. Obviamente no nos conviene ni que sea una situación bien ácida, ni tampoco nos conviene que sea una situación bien básica. Entonces, siempre necesitamos estar en medio, guardar el equilibrio. Todo lo que son los extremos son malos. ¿Por qué? Porque usted no va a pasar con agua y jabón todo el tiempo lavándose las manos. Le va a agarrar una gran histeria y una gran chocolía con esto, por ejemplo, del coronavirus. ¿Por qué uno se lava con agua y jabón? ¿Por qué dicen en las noticias dicen, mire, lávese con agua y jabón? No le dicen lávese con agua. Usted se lava con agua y ¿qué tiene? Un pH de 7. Todavía la bacteria puede hacerle daño. En este caso, un virus. El virus del coronavirus le puede hacer daño. Pero si usted le agrega jabón, usted neutraliza por completo el medio ambiente donde puede proliferar un microorganismo. En este caso, el coronavirus. Entonces, por eso le dicen agua y jabón. Eso va a funcionar y lo mismo va a hacer con la cavidad bucal. ¿Cómo lo va a hacer en cavidad bucal? Utilice pasta dental. La pasta dental no es otra cosa más que un
una especie de detergente que nos va a servir y que tiene algunas otras sustancias incluidas para fortalecer las piezas dentarias. Dentro de ellas tenemos el flúor y el calcio. ¿Se recuerdan de que hablamos de la descalcificación de las piezas dentarias? Bueno, si tenemos la mancha blanca, les dije que se puede llegar hasta ahí, se queda la mancha blanca, pero se puede volver a remineralizar la pieza. ¿Cómo se remineraliza? Tomando flúor, tomando calcio, tomado, obviamente, pero también aplicado de forma tópica. ¿Cómo lo hacemos? Puede ser a través del consultorio odontológico o también puede ser por medio de cepillarse los dientes con pasta dental. Usted se cepilla con pasta dental que trae flúor y calcio y usted empieza a remineralizar nuevamente la pieza. ¿Dudas? ¿Preguntas? Buenos Yo días, tengo una doctor. pregunta. Ok, primero una y primero. después la otra. Bueno, Dígame. Hola. Dele tú, Duque. Vaya, acerca de los abscesos dentales que decía, ¿en cuánto tiempo, una vez ya sacado como el hoyito, por decirlo así, que sacó como para sacar el pus, en cuánto tiempo tarda en hacerse el montón y que la gente no diga, pero ¿y esto qué es? O que se pregunte como, tengo ese hoyito y lo voy a dejar pasando, lo voy a dejar pasando hasta que se me quite. Quizás eso esperan ellos. Sí, ¿O en cuánto tiempo? sí, normalmente la gente se inflama. Tiene dolor porque la inflamación lo que produce es presión a los nervios que están en la zona. Pero una vez se drena, en este caso, ese hoyito que usted menciona que se llama párulis, se forma el párulis, de ahí sale el pus, como quita la presión que hay, entonces deja de haber dolor. Ya no está presionando el pus al nervio. Entonces al salir, deja de presionarlo y se quita el dolor. Entonces de repente ustedes van a oír gente que dice, ayer en la noche andaba con gran dolor de muelas. ¿Y qué pasó? Fíjate que ya no me duele. ¿Y qué tomaste? Nada, no tomé nada. Bien chivo, fíjate, ya no me duele nada. Ok, no le duele nada, pero las bacterias anaerobias siguen en la boca. A veces la gente no lo nota. Se drena por sí solo, se confunde el pus con la saliva, con sangre, solo sienten el olor, pero no le toman importancia. Se le quitó o de repente ven y dicen, mira, tengo una llaguita, creen que es una llaga. Y el tejido, nuestros tejidos se vuelven otra vez, vuelven a cerrar porque no es normal que tengamos un hoyo. Entonces el cuerpo por naturaleza cierra esa perforación que se llama párulis, pero al cerrarla, las bacterias siempre están adentro. Entonces ellas vuelven otra vez a hacer todos sus desechos infecciosos, todo su popó, digámoslo así, y vuelve a formarse la pus. Y con el tiempo vuelve otra vez y se da nuevamente el problema. En todo ese tiempo que se da, las bacterias están destruyendo por dentro de nosotros hueso. Están destruyendo, entre más tiempo pasen ahí, más posibilidades de perder hueso, piezas dentarias, infecciones. Si es en la parte superior, a la gente le puede dar sinusitis, ¿verdad? Una gran cantidad de moco, etcétera. Entonces, ¿cuánto tiempo dura? Depende de la agresividad que tengan esas bacterias. Hay unas que pueden tardar 15 días, hay otras que pueden tardar un mes. También depende del individuo, de su sistema inmunológico, porque de repente puede ser que empiecen su sistema inmunológico a fortalecerse y a contrarrestar a las bacterias y pueden ser que medio las logren vencer. Pero que las medio logren vencer no significa que estén vencidas. Entonces, cuando ellas se vuelven a fortalecer las bacterias, vuelven a proliferar, vuelven a crecer y entonces eso puede hacer que se alargue el tiempo. Puede ser que vuelva otra vez el problema en una semana, 2 semanas, un mes o hasta en 2 meses o 3 meses.
Eso dependerá del ambiente del huésped y de la agresividad de la bacteria. La otra... O Ajá, sea dígame. que, perdón, o sea que eso, la parulis, ¿así es? ¿Parulis? Sí, parulis, correcto. Es como la postemía, por decirlo así. La No. gente le llama postemía, Ah, porque ese es el ujú, nombre empírico. Ese es el ujú, nombre común, pero no se llama mm. postemía, se llama absceso. Sí, porque, bueno, digamos, en mi ¿Mm? caso, a veces Parulis, me ha salido y permítame, nunca. permítame, Duque. Parulis es solamente el orificio por donde sale el pus. Absceso es la inflamación generada por pus. Eso es un absceso, ¿verdad? Dígame, perdón. Ya se va a terminar la sesión, así que nos vamos a cambiar a la otra. Ajá, dígame. Que ya se me olvidó. Que a mí me habían salido, pero nunca había llegado a la parulis, ni solo se quedaba así como que se hinchaba un poquito como una ruedita y siempre se ha deshecho, no sé qué sería en ese caso o qué, o no era tan grave o qué. Es que depende, porque se Sí, puede confundir muy doctor, fácilmente, y ahorita le doy la palabra, se puede confundir muy fácilmente con otras hablando un poco a patologías. ese tema, Dígame.